Las campanas de todas las iglesias de Toledo tañían alegremente aquel 6 de noviembre de 1479. La reina Isabel I de Castilla, más conocida como Isabel la Católica, acababa de dar a luz a una niña, la tercera de sus hijos. El rey Fernando la puso por nombre Juana, en honor a su padre, Juan II el Grande de Aragón, fallecido en enero de aquel mismo año. A pocos metros, en la plaza de Zocodover, junto al Arco de la Sangre, en una tabernucha de mala muerte, una vieja gitana, echadora de cartas, alborotaba a la clientela. Con voz grave y cavernosa anunciaba que la recién nacida será reina, pero no reinará. Será madre de reyes y de una reina, pero morirá en soledad. Pocos debieron de creer a la vieja, pues Juana era la tercera en la línea sucesoria después de su hermano Juan, nacido un año antes, y de su hermana mayor Isabel, de 9 años de edad. Juana y sus hermanos contaron para su educación con prestigiosas figuras como Beatriz de Galindo, más conocida por el apodo de la Latina. Ella era la hija del secretario de la reina Isabel y fue una destacada escritora y humanista, que actuó de preceptora de los príncipes. También contaron con la presencia de otro gran personaje, el siciliano Lucio Marineo Sículo, famoso historiador y profesor de latín y griego, que había venido desde su tierra natal a la corte castellana y que era capellán y cronista del rey Fernando. La reina madre intentó inculcar en Juana la pasión religiosa que ella sentía, y para ello contó con la ayuda del fraile dominico Andrés de Miranda. Todo parece indicar que ni la madre ni el dominico tuvieron el más mínimo éxito en su empeño. La niña Juana, a sus 6 años de edad, ya mostraba bastante desapego por los temas religiosos y por los ritos católicos que su madre profesaba. Esta falta de devoción mortificaba a la reina Isabel, y ella se sentía avergonzada y trataba de mantener en secreto el escaso fervor religioso de su hija. La vida de los infantes discurrió sin sobresaltos en una corte itinerante que alternaba periodos de tiempo entre los reales alcázares de Toledo y de Segovia. Ocasionalmente los niños viajaban con la reina Isabel al castillo de Arévalo. Allí vivía su abuela materna, doña Isabel de Portugal, que recluida se encontraba allí totalmente enajenada. Doña Isabel vagaba por el castillo como un alma en pena, dando gritos aterradores, invocando el nombre no de su esposo fallecido, sino del condestable don Álvaro de Luna. Este había sido decapitado por orden del rey. Posiblemente, en su muerte, doña Isabel de Portugal debió de jugar un papel importante. En aquellos años, poco podía suponer Juana el cruel paralelismo que con su abuela la loca le deparaba el destino. Sus padres, los reyes católicos, habían diseñado una inteligente política matrimonial para sus hijos. El fin último de esta estrategia era aislar a su enemigo, el rey de Francia, de posibles aliados. Con este objetivo se acordó la boda
entre el archiduque Felipe, hijo del emperador Maximiliano de Habsburgo, y la princesa Juana. Al mismo tiempo se fijaba la boda entre el príncipe Juan, heredero de los reyes católicos, con la princesa Margarita de Austria, hija del emperador. Una impresionante flota naval partió del puerto de Laredo en el verano de 1496 con dirección a Flandes. La reina Isabel pasó la última noche antes de la partida con su hija en una de las naves. Su padre, Fernando de Aragón, no acudió a despedirla. Juana era una chiquilla que aún no había cumplido los 17 años. El viaje fue largo y accidentado. Se perdió una de las naves donde iban todos los vestidos de Juana. Para colmo, su prometido no acudió a recibirla a su llegada. Aunque Felipe de Habsburgo era un joven apuesto que habría de recibir el apodo de El Hermoso, todos los cronistas coinciden en que la que verdaderamente era hermosa era su prometida Juana. Cuando finalmente se conocieron, el amor a primera vista surgió entre ellos, y ese mismo día se casaron de forma extraoficial para poder dar rienda suelta a su pasión. Comenzaba así una de las historias de amor y celos más turbulentas de la historia. Poco después se casaron oficialmente y Juana se instaló en una corte que le era completamente ajena y donde se sentía como una completa extraña. El archiduque, don Felipe, pronto empezó a mostrar signos de falta de interés por Juana, que se había quedado embarazada. Juana descubrió con dolor y sorpresa que en la voluptuosa corte de Borgoña no faltaban oportunidades a su esposo para engañarla con damas y sirvientas. La infidelidad conyugal no era algo nuevo para Juana. Ella misma lo había vivido con sus propios ojos a su madre criticar con dureza las infidelidades del rey Fernando. Los arrebatos de ira y celos empezaron a ser conocidos en la corte de Flandes. Las infidelidades de Felipe se sucedían una tras otra, despertando los celos de su esposa, las reprimendas del archiduque, las peleas, los periodos de mutuo enfado y las apasionadas reconciliaciones. Fruto de esta tortuosa historia de amor y celos nacieron primero Leonor y posteriormente Carlos. Cuentan las crónicas que el nacimiento de este primogénito se produjo en los lavabos del palacio de Gante, durante una fiesta a la que Juana se empeñó en acudir en avanzado estado de gestación, por no fiarse de su esposo. Fue así como el futuro emperador Carlos V nació en una letrina de palacio. Pero los informes que llegaban a España del estado de doña Juana no dejaban lugar a dudas de su excelente salud. El obispo de Córdoba mandó una misiva a los reyes católicos donde les comunicaba que Juana era tenida por muy cuerda y muy asentada. La inesperada muerte del infante Juan y de su hermana mayor Isabel y del hijo de ésta convirtieron de forma inesperada a Juana en la heredera de los reinos de Castilla y Aragón. En el año 1502 la pareja regresó a España y Juana fue reconocida por las Cortes castellanas como legítima heredera, prestando juramento en la Catedral de Toledo.
La reina Isabel había planeado dejar a Juana como reina y a su esposo Felipe como consorte. Pero Felipe el Hermoso pronto se cansó de la austera corte castellana y se volvió a Flandes, dejando a Juana embarazada de su cuarto hijo. La reina Isabel quería que Juana aprendiera cuanto antes las tareas de gobierno, pero ésta solo estaba deseando volver a Flandes con su marido. A tal punto llegó el enfrentamiento entre ambas por esta cuestión que la reina encerró a su hija en el castillo de la Mota en Medina del Campo y se negó rotundamente a escuchar las peticiones de Juana. Lo que la reina Isabel no podía esperar era el extraño comportamiento de Juana. Esta, como señal de protesta por no ser atendida, pasó toda una noche de invierno a la intemperie en el patio de armas del castillo, descalza y sin ropas de abrigo. Ante esta actitud irreductible, la reina dejó marchar a su hija a Flandes. El episodio amargó los últimos días de la reina, que padecía fuertes dolores abdominales causados por un cáncer de útero en fase ya muy avanzada. La situación provocó que la reina modificase su testamento, y en él dejó una nota donde decía que si su hija no quería o no podía atender los asuntos del gobierno, sería su padre, el rey Fernando, el que ejercería el papel de regente. La muerte de la reina unos meses más tarde desató la lucha por el trono. Estando aún en Bruselas, Felipe empezó a tejer alianzas con los nobles castellanos. Eso le valió la enemistad de su suegro. Fernando ya gobernaba Castilla, alegando una supuesta incapacidad de Juana para dirigir el reino. El enfrentamiento entre ambos llegó a tal punto que ambas partes decidieron firmar la Concordia de Salamanca en 1505, en el que se repartían el poder entre Juana, Felipe y Fernando. El joven matrimonio decidió regresar a España para hacerse con el trono, y en 1506 realizaron un accidentado viaje por mar en el que llegaron a La Coruña y se dirigieron al encuentro de Fernando. Por el camino fueron ganando la lealtad de la mayor parte de la nobleza, y Fernando finalmente reconoció su derrota firmando la Concordia de Villafáfila. En ella renunciaba al trono de Castilla y se retiraba a Aragón a cambio de algunas prebendas económicas. Fue así como las Cortes de Castilla, reunidas en Valladolid, nombraron como rey de Castilla a Felipe el Hermoso en el año 1506. Pero su reinado fue efímero, pues apenas duró 2 meses. En septiembre de aquel mismo año murió de forma misteriosa en Burgos. Tras disputar un partido de pelota con un capitán vizcaíno, bebió tras el partido una jarra de agua helada. Se cree que pudo sufrir una neumonía, o quizás fue un brote de peste que aquel mismo año asolaría la península ibérica. Sin embargo, mucho se ha especulado sobre un posible envenenamiento propiciado por su suegro, Fernando el Católico. Con la muerte de Felipe el Hermoso, Castilla se quedó sin rey. Juana estaba embarazada de su 6º hijo y desolada por la muerte de su marido. Solo pensaba en trasladar el cadáver de Felipe a la cripta familiar de la Catedral de Granada. Todos daban por hecho que era incapaz de gobernar en ese estado.
El joven Carlos, de 6 años, se encontraba en Flandes, y el rey Fernando vio una ocasión propicia para hacerse con el poder en el reino de Castilla. Mientras planeaba su regreso, nombró al cardenal Cisneros gobernador provisional del reino. En diciembre de 1506, en pleno invierno, Juana encabeza una siniestra comitiva. Acompañada de un séquito de frailes y nobles, atraviesa la llanura castellana, transportando el cuerpo de su amado Felipe. Una larga procesión de antorchados ilumina los caminos y siembra el terror entre los lugareños. La comitiva no llegaría muy lejos, pues hubo de detenerse en la villa de Torquemada, donde Juana se puso de parto y tuvo a su hija Catalina. En 1509 fue recluida por su padre en el castillo de Tordesillas. Allí permanecería encerrada hasta su muerte. En 1516 falleció el rey Fernando, su padre. El joven Carlos es coronado como Carlos I de España. Pero la reina Juana nunca fue desposeída de su título de reina. Su nombre aparecía en todos los edictos reales, aunque su hijo se encargó de que nunca gobernara y permaneciera en su encierro, ajena a todos los acontecimientos políticos. En el momento de su reclusión, Juana tenía 30 años de edad y era madre de 6 hijos. Los nobles castellanos, Juan de Padilla y Juan Bravo, encabezaron en 1520 un levantamiento de las villas castellanas contra el reinado de Carlos. La ciudad de Tordesillas fue tomada por los comuneros, que asaltaron el castillo y exigieron hablar con la reina, a la que reconocían como su única soberana. Los nobles castellanos quedaron impresionados, pues esperaban encontrar a una mujer enajenada, y sin embargo encontraron a una mujer cuerda, aunque algo desorientada y confundida. Ni siquiera había sido informada de la muerte de su padre Fernando. Los comuneros deseaban mostrar al pueblo de Castilla que la reina no estaba loca, pero necesitaban obtener una firma de Juana para poder refrendar sus acuerdos. Juana, sabedora de que su firma podía significar el fin del reinado de su hijo Carlos, jamás firmó ningún documento. 26 años de su cautiverio estuvo acompañada por su hija Catalina, hasta que ésta se casó con Juan III de Portugal. La reina Juana, durante los 47 años que estuvo en Tordesillas, sufrió trato vejatorio físico y psicológico por parte de sus guardianes, en especial por el duque de Denia, que mostraba especial dureza a la hora de tratar tanto a la reina como a su hija. A partir de entonces, su salud física y psíquica empeoró de forma considerable. Apenas podía moverse y su higiene era ya muy defectuosa. Acusaba a la familia del marqués de Denia de robar sus joyas y de estar endemoniados. En realidad eran sus propios familiares los que robaban las pocas joyas que aún poseía en las contadas visitas que recibía. Se negaba a confesar y a comulgar, y en los círculos religiosos empezó a correr el rumor de que podía estar endemoniada. Su nieto, Felipe II, envió a un fraile jesuita a visitar a la reina. San Francisco de Borja concluyó diciendo que no existía ninguna base para tales acusaciones y que la situación en la que se encontraba doña Juana era tan solo el resultado de no haber tenido los cuidados que cualquier persona precisaba. El Viernes Santo de 1555 murió la reina Juana a los 76 años de edad.
en la soledad de su cautiverio, musitó unas últimas palabras antes de expirar. Jesucristo, crucificado, ayúdame. Todos sus hijos fueron reyes o reinas consortes. Sin embargo, en el momento de su muerte estuvo completamente sola. A su entierro solo acudieron algunos escasos familiares invitados por su hijo Carlos. El cadáver de doña Juana descansa en la Catedral de Granada junto al cuerpo de su marido Felipe el Hermoso. Los motivos de su reclusión son hoy un enigma, plagado de sospechas. Baste afirmar que tras su muerte se destruyó toda la correspondencia existente entre los carceleros de la reina y los reyes Fernando, Carlos I e incluso su nieto Felipe II.